Bueno, ¿no les pasa como que a veces se ponen a pensar un poco de la historia, de de diferentes cosas alrededor del mundo, sobre todo con lo que pasa en el presente, ¿no? Tengo una amiga que en este momento está viendo una clase de historia cuyo nombre es Mundo Islámico, Historia del Mundo Islámico. Y se me hizo muy interesante. Me mencionó varias comunidades y una en particular que me llamó la atención, que se llama los aliwis. Y encontré un video bastante interesante eh, que nos puede ayudar a entenderlo un poquito mejor. Entonces, primero, algo que me parece interesante es su origen, su fundador, de dónde vienen, quiénes son. Entonces, vamos allá. Si estás viendo este video es porque supongo que te interesa saber un poco más sobre los alawis. Bueno, pues afortunadamente para eso aquí estoy yo. Así que bueno, ¿quiénes son los alawis? Los alawis son esencialmente una variante o rama chiita del Islam. Es una comunidad que a lo largo de los años no ha llegado a pasar desapercibida en los territorios que ha habitado, pues en algunos momentos históricos ha llegado a ser aceptado, en otros ha sido perseguido e incluso si nos vamos un poco más a la actualidad, podremos decir que han gobernado. Pero no nos adelantemos demasiado. Más bien, vayámonos un poco más a lo primero, a su origen. ¿Quién fundó a los alawis? Bueno, pues los alawis podemos decir que fue creado por Muhammad ibn Nusair más o menos en el siglo IX, pero no fue realmente formalizada hasta más o menos mitades del siglo X por Hussein ibn Hamad al-Kasibi durante la dinastía Hamadania en Siria. Y al igual que otros grupos de esta corriente chiita, tienen una particular devoción por Ali ibn Abi Talib. No obstante, pues a partir de sus creencias y la manera en la que ellos viven, digamos, su cultura, pues se han llegado a separar un poco, al menos conceptualmente, de otras ramas del shiismo. Wow, bastante interesante, ¿no? No puedo creer como que una comunidad pueda llegar a tener tanto trasfondo. Tipo, está increíble. Bueno, creo que otro tema interesante que aparece en este video son sus creencias. ¿Les parece si lo vemos? Entonces, ¿cómo funcionan realmente las creencias de los alawíes, o mejor dicho, los nusairía? Principalmente en su interpretación esotérica de los textos coránicos. Para ellos, Ali, el primer imam, no es solo un imam, es otro profeta de Dios. Y esto es lo que ha alimentado sus creencias a lo largo de los siglos. Para ellos la divinidad no solo tuvo lugar a través de Ali, también la tuvo a través del Ahlul Bait o pueblo de la casa. Se le asigna un papel religioso casi equivalente al de los libros sagrados. Ellos no creen que la divinidad haya cesado, sino que fluye indefinidamente en la sociedad humana en 6 ciclos o estados evolutivos. Además, creen en celebraciones cristianas como las Pascuas, la Semana Santa o el Año Nuevo, e incluso creen en el año persa llamado Nauruz. Aunque el debate continúa en la literatura, estos elementos que he mencionado hacen que a ojos de la ortodoxia del Islam se les vea un poco alejados de la misma, a diferencia de otras ramas como los duodecimanos o los zairíes. En cuanto a las fuentes que usan, usualmente refieren fuentes chiíes para la organización o ismailíes, y otras veces usan ambas. Y claro, por si se lo preguntaban, no tienen ningún problema con el consumo del vino. En resumen, comparten similitudes principalmente con la rama del chiismo, pero ellos le asignan una concepción mucho más divina a el Imam Ali. Y comparten elementos comunes con el cristianismo como ciertas prácticas religiosas y ciertas festividades. Bastante interesantes las creencias de esta comunidad. Bueno, ahora otras cosas interesantes es qué características tiene este grupo, esta comunidad, que las diferencia de otros grupos, otras comunidades, y también qué características hace que sea o no sea
un grupo, una comunidad musulmana. Vamos allá. Pero bueno, ¿en qué se diferencian los alawíes de otros grupos y por qué podrían no considerárseles como musulmanes? Los alawíes sí se consideran a sí mismos como musulmanes. Son una secta que deriva del chiismo, pero con diferencias en prácticas y en creencias que los han distanciado de un islam más ortodoxo. Incluso están alejados de grupos dentro del chiismo, siendo ellos mismos de esta rama. Como se ha dicho, él celebra ritos que incorporan elementos cristianos como la Pascua, Semana Santa o el Año Nuevo persa que tiene orígenes desde el zoroastrismo. También creer en algunos santos cristianos, rezar en privado y no tanto en mezquitas, o beber vino para cuando a otros musulmanes no se debería tomar alcohol. Son esas prácticas que los han llevado a verse lejos del Islam. Al tener una interpretación distinta de los textos del Corán o prácticas, festividades, rituales, creencias que no son comunes para otros musulmanes, no seguir los pilares del Islam de forma ortodoxa y adorar, rendir culto a Ali y sus imames, lleva a musulmanes más tradicionales como los sunitas a considerar a los alawíes como herejes o incluso fuera del Islam. Entonces sí, los alawíes se ven a sí mismos como musulmanes, pero son criticados por sus tradiciones y para algunos no suelen considerarse parte del Islam. Bueno, ya que vamos teniendo un poco más de contexto acerca de esta comunidad, me parece interesante que vayamos con lo siguiente, que sería su ubicación geográfica. Pero, ¿dónde se encuentran los alawíes? Se encuentran principalmente en la región de Levante. Esta es una región geográfica ubicada en el sudeste de África. Esta es la zona costera del mar Mediterráneo, incluyendo países como Siria, el Líbano, Israel, Palestina y Jordania, así como partes de Turquía y de la península del Sinaí. En el mundo se estima que hay más de o alrededor de 3 millones de alawíes. Sin embargo, donde principalmente se encuentran ubicados es en Siria, donde hay alrededor de 2,5 millones de alawíes, representando el 12% de la población. Y en Turquía pueden representar alrededor de 700.000 alawíes. Aunque los alawíes se encuentran mayoritariamente en la región del Medio Oriente, también hay en países de América Latina, como por ejemplo Argentina, donde hacen parte de la diáspora árabe. Y ese sería el recorrido geográfico de los alawíes en el mundo. Bueno, creo que ya podemos ir concluyendo un poco. Y algo que también me parece muy interesante mencionar en este momento y que también ustedes vean es acerca de su presente. Ya vimos su pasado, sus orígenes, sus creencias. Ahora, ¿por qué no vemos un poco del presente de este grupo? A partir del año 1970, la familia al-Assad sube al poder en Siria en nombre de los alawíes, así no todos dentro de esta comunidad estén de acuerdo con sus decisiones en el gobierno, liderado primero por Hayem al-Assad, padre del anterior gobernante, Bashar al-Assad, que subió al poder en el año 2000 y fue derrocado en diciembre de 2024 por fuerzas rebeldes como Hayat Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio, que fue financiado por Turquía. A partir de ahora, el gobierno en Siria se encuentra bajo una constitución interina, gobernado en un gobierno de transición por Ahmed al-Shara, exmiembro del grupo Hayat Tahrir al-Sham. Y dentro de esta constitución se espera que se logre hacer una mesa de diálogo nacional en donde se reúnan varios grupos étnicos y religiosos dentro del país para solucionar temas tales como la democracia, la aceptación de ciertas minorías étnicas, qué va a pasar con el futuro de los alawíes dentro del país en Siria y el hambre, que es una problemática que aborda el país desde prácticamente el comienzo de la guerra en Siria, desde el 2011, cuando el conflicto se desencadenó debido a las represalias tomadas por el gobierno de Bashar al-Assad, que fueron consideradas severas por varios grupos dentro de la primavera árabe. A partir de ahora los alawíes andan preocupados debido a que pueden correr el riesgo de un genocidio, según algunas fuentes, o también la discriminación
y la poca aceptación que ya de por sí tenían dentro del mundo islámico.